Bueno, cuando ustedes abren el Rhino, lo primero que aparece es esta pantalla, que si uno abre el Rhino por primera vez, pues obviamente aquí no le aparecen los modelos recientes, sino que le aparecen unos templates, que son estos. ¿Qué es esto? Esto que les aparecen acá, esos templates son la manera de cuadrar el sistema métrico de la herramienta. Ya les voy a explicar por qué uno cuadra el sistema métrico desde acá. Entonces, en la pantalla de inicio del Rhino, entonces lo primero que es en los templates, seleccionar un sistema métrico. En este caso, los sistemas métricos pueden ser por unidades, dependiendo obviamente de donde las personas estén acostumbradas, porque ustedes saben que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común encontrar que allá utilicen como unidades métricas pies, pulgadas, ¿sí? Ese tipo de cosas. Mientras que acá en Latinoamérica o en otras partes del mundo utilizamos centímetros, milímetros, metros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí se van a encontrar en los templates, se van a encontrar ustedes objetos grandes en centímetros, milímetros, pies, pulgadas y objetos pequeños en centímetros, milímetros, pies, pulgadas, etcétera, etcétera. La diferencia entre un objeto grande y un objeto pequeño, me refiero a estos templates, no radica en que la medida cambie, digamos, los centímetros cambien si hay un objeto grande o los centímetros cambien si es un perfil de objeto pequeño. Porque, por supuesto, un centímetro es un centímetro en cualquier parte del mundo. Entonces, ya les voy a indicar por qué los dividen en objetos grandes y objetos pequeños. Entonces, voy a escoger objetos grandes en centímetros. Ahí le doy doble clic y después de que ya tengo eso, entonces se abre el Rhino, la interfaz del programa. Cuando yo escojo objetos grandes en centímetros, lo que puedo, o sea, la diferencia de ese perfil con respecto a los objetos pequeños en centímetros es el tamaño de esta rejilla gris que ustedes ven acá. Esa rejilla gris tiene una característica y es que dependiendo del sistema métrico que yo escoja, él va a hacer que cada cuadrito de estos sea una unidad del sistema métrico que yo escoja. Por ejemplo, en este caso, si escogí objetos grandes en centímetros, quiere decir que cada cuadrito de estos es 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Listo? Como les decía ahorita, eso está ahí en los videos. Todo esto que les estoy explicando está en los videos que les mostré ahorita. Bien, de todas maneras, aquí hay un tip que si ustedes quieren o de pronto trabajando se salieron de la malla, no significa que no puedan seguir trabajando. Yo puedo trabajar aquí en este espacio. La malla simplemente es una referencia en cuanto a las medidas se refiere. Entonces, ¿cómo puedo yo ampliar o disminuir el tamaño de esta malla? Entonces, ustedes se van a encontrar, ojo, en Windows, después de todas estas herramientas que ustedes ven acá, por aquí va a haber como un piñoncito de color amarillo. En el Mac, ese piñoncito de color amarillo, que son las preferencias del programa, se encuentra es aquí, archivo, settings. Usted le dan clic ahí, en el caso de los que tienen en Windows, le dan clic al piñón amarillo y se van a ir acá donde está este panel que se llama Grid. En el Rhino de Windows, el panel o la ventana que sale no sale con lenguaje icónico, sino que aquí sale al lado izquierdo, sale un listado como con todos estos elementos aquí. Y aquí estoy viendo estas opciones que tengo acá. Entonces ustedes van a irse a uno que se llama Grid, que está por acá. Cuando ustedes le dan clic, van a encontrar este valor acá. Este que se llama Grid Line Count, ¿sí? Como el conteo de la rejilla de líneas. Entonces, mire, ahí actualmente están 200, obviamente está 200 centímetros. Pero si yo lo quiero poner más grande, entonces simplemente cambio este número. Por ejemplo, le coloco 700, le voy a colocar 700 y van a ver lo que pasa aquí con la rejilla. Entonces, mire, si yo le pongo 700, mire que la rejilla automáticamente creció, ¿sí? Si le pongo menos, 100, por ejemplo,
pues obviamente se va a volver más pequeñita. ¿Ya? Entonces, 700. Bueno, vamos a dejarla en 200 como estaba. También hay un detalle aquí, es que mire, aquí yo tengo unas líneas que son como más repintadas que otra, ¿sí? Está más como en negrilla, más gruesitas. Esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Y estas internas que son más delgaditas. Entonces acá me está diciendo que cada 10 centímetros coloque líneas pequeñitas de estas. Yo le voy a decir que no, que sea cada centímetro. Listo. Entonces mire ahí. Y las líneas gruesas que las coloque cada 10, en este caso, cada 10 centímetros. O sea, cada 10 de la ubicación de las líneas pequeñas. Entonces ahí lo estoy ubicando cada 10 centímetros. ¿Listo? Otra cosa es que tengo la potestad aquí de mostrar las líneas o esconderlas, mostrar los ejes, bueno, las referencias de los ejes, del icono de los ejes, bueno, diferentes cosas. Entonces, después de que yo hago esto, usted le dicen aceptar, no sé qué, aquí simplemente yo cierro y ahí ya me quedó cuadrado en la ventana donde cada una de estas cositas son 1 centímetro, ahí sí está cuadrado ya bien. Listo. Entonces, el sistema métrico está cuadrado en centímetros. Si ustedes, por ejemplo, abren una ventana nueva del Rhino o abren el Rhino por defecto así y le dan Enter sin mirar nada, por defecto el Rhino se abre en milímetros. ¿Cómo se dan cuenta ustedes si está en centímetros, en milímetros, en qué unidades está cuando ustedes abren sin haber escogido un template? En el Rhino de Windows, aquí abajito, ¿sí? En esta parte de acá, tienen ustedes esto, ¿sí? Esta palabrita que hay aquí. Ahí hay una palabrita que dice milímetros, una casillita que dice milímetros o centímetros. En este caso yo sé que el Rhino está cuadrado en centímetros, no solamente porque escogí el template de objetos grandes en centímetros, sino porque aquí el programa me lo está diciendo. Si yo cambio las unidades de medida, aquí ya no diría centímetros, sino que diría, por ejemplo, milímetros, si hubiera escogido milímetros. ¿Listo? Entonces, ahí se dan cuenta ustedes y pueden cambiar o no el tema. Dentro de los videos de tutoriales que les mostré, hay un tema de cómo poder cambiar las unidades métricas. Por ejemplo, digamos que yo tengo un cubo y ese cubo mide 50 por 50 por 50. En ese caso, estoy hablando de un cubo que por estar en centímetros, pues entonces tiene lado de 50, largo de 50, ancho de 50, altura de 50, ¿sí o no? Pero, o sea, estoy hablando de 50 centímetros. Pero si yo quiero cambiar el sistema métrico, entonces tengo dos posibilidades. La primera, voy acá. En este caso, el panel, recuerden que sale aquí el piñoncito amarillo. Ustedes ven una ventana y aquí al lado izquierdo les salen las opciones. Entonces busquen una opción que se llama unidades. Ustedes le dan clic ahí y mire, unidades del modelo están en centímetros. Y aquí tengo unos niveles de tolerancia. Yo por lo general no muevo estos niveles de tolerancia. Los dejo así. Aquí lo importante es esto. Unidades del modelo están en centímetros. Entonces mire que actualmente el cubo está de 50 por 50 por 50. Si yo cambio de centímetros a milímetros, mire lo que va a salir. Aquí ahí mismo me sale este cuadro de diálogo. Me dice, usted va a cambiar las unidades del modelo de centímetros a milímetros. Usted desea escalar el modelo por 10. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo le digo sí, mire lo que va a pasar. Ahí el modelo creció, o sea, se hizo más grande. ¿Por qué? Si yo le digo sí allí, lo que está haciendo el programa es que me está cambiando las unidades del sistema del entorno, pero me está dejando el cubo del mismo tamaño que yo lo había establecido. Es decir, si antes esto medía 50 centímetros, ahora sigue siendo de 50 centímetros, pero el entorno ya cambió, fue a milímetros.
lo que quiere decir que ya la medida aquí no está interpretada por 50 centímetros, sino por 500 milímetros. ¿Listo? Entonces, ese es el detalle. Ahora, vamos a darle control Z. Ahí cambié. Ah, bueno, pero venga, espere un momentico. Ya lo voy a volver otra vez a cambiar a... Ah, bueno, no, ahí está en centímetros. Listo. Listo, vuelvo otra vez con 50 por 50 por 50 centímetros. ¿Sí? Tengo llega, aquí tengo 5 cuadros grandes, 1, 2, 3, 4 y 5. Y cada uno de estos tiene 10, lo que quiere decir que está en centímetros, está en milímetros en este caso. Estamos hablando, perdón. Entonces aquí sería 500 por 500 por 500. ¿Ya? Para hacer uno de 50 centímetros, un cubo. ¿Por qué? Porque aquí está en milímetros. Entonces ahora, si yo voy a cambiar de milímetros a centímetros, actualmente está en centímetros. Un momentico que aquí mejor dicho. Va a ser un archivo nuevo. Listo, ahora sí está en milímetros. Yo corroboro aquí que me salga efectivamente milímetros. Listo, ahí tengo en milímetros un cubo que mide 50 por 50 por 50 milímetros. Es decir, que si lo pasara a centímetros, esto me quedaría midiendo 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros. Entonces, si yo paso acá en los settings y le digo que lo quiero cambiar de milímetros a centímetros, mire, aquí me sale otra vez el cuadro de diálogo. Pero esta vez él me lo va a multiplicar por 0.1. Entonces, si yo le digo que sí, pasa lo mismo que pasó ahora. Cambia el sistema métrico, entonces el sistema métrico se volvería más grande y esto me quedaría en milímetros. Entonces solamente ocuparía 5 cuadritos. Pero si yo le digo que no, póngale cuidado. Ahí, ¿qué pasó? Cambiaron las unidades a centímetros. Mire que aquí se cambió ya a centímetros, pero también se escaló el cubo. Es decir, este cubo pasó de medir 5 milímetros a medir 5 centímetros. Entonces, pilas cuando vayan a hacer los cambios. ¿Por qué les digo eso? Porque es bien importante que usted sepa en qué unidades métricas está trabajando. Por ejemplo, usted quiere hacer un objeto y ese objeto después lo quiere llevar a producción, a imprimirlo en 3D o a hacer digamos un molde en una CNC o de pronto hacer un corte por láser, a cortar una lámina por láser. Pues si usted no tiene las unidades adecuadas, de pronto digamos el modelo no le va a caber en el área o en el volumen más bien que puede imprimir la máquina. ¿Sí? Las máquinas tienen unos volúmenes, las máquinas de impresión 3D, las más grandes, bueno, hablando de plástico, las más grandes tienen unos volúmenes de aproximadamente 50 por 50 por 50 centímetros. Entonces, si usted está trabajando en 50 por 50 por 50, pero resulta que usted tiene una unidad métrica donde tiene es que cada unidad es 1 metro, entonces no le va a caber el modelo dentro de la máquina. Entonces, tienen que fijarse en eso, que el sistema métrico sea consecuente con lo que ustedes están haciendo. Entonces, eso es importante, escoger primero el sistema métrico. Listo. Bueno, vamos a ver aquí aspectos con respecto a la distribución. Lo que ustedes ven acá, la distribución del Rhino, o lo que uno puede ver, digamos, con una mayor importancia, son estos cuadros que ustedes ven acá, estos 4 cuadros que hay acá. Estos son las vistas del objeto, pero a veces se hace difícil, en las aplicaciones de 3D, se hace difícil ubicarse o entender que el objeto que yo veo acá es el mismo que está en las diferentes vistas. Lo que pasa es que lo estoy viendo desde diferentes puntos. Por ejemplo, yo tengo el cubo, para volver con eso,
No, vamos a hacerlo más pequeñito, de 5. Listo. De 5 centímetros. Está allí. Entonces, mire, si yo tengo un cubo, tengo que tener en cuenta que en la vista de planta o superior estoy viendo el cubo desde arriba. Permítame un segundito, yo coloco aquí este modo sombreado. Pongo aquí esto y vamos a cambiar de capas estos objetos para que ustedes se pillen aquí el detalle. Listo, entonces póngale cuidado. Listo, entonces mire, ¿cómo funciona el asunto? Ese objeto que yo tengo acá en el espacio tridimensional es el mismo objeto que estoy viendo en las demás vistas, pero las vistas, estas tres tienen similitudes y esta es totalmente diferente a estas tres. Entonces, ¿en qué se parecen estas tres? Estas tres vistas son las vistas que comúnmente se conocen como vistas ortogonales. Me imagino que ustedes ya vieron, porque yo conozco el pensum de la universidad, de hecho lo cursé, y me imagino que ustedes ya vieron geometría descriptiva. Entonces vamos a retomar algunos conceptos de los que veíamos en geometría descriptiva. ¿Quién de ustedes me puede decir qué significa la palabra ortogonal? ¿Sí se acuerdan qué es ortogonal o no? Alguno que busque pues en internet, le doy la oportunidad allí de que busque en internet qué significa ortogonal y que nos lea la definición. Que forma un ángulo recto, Ajá, que exactamente. también es conocido como perpendicularidad. Ajá, es correcto. Entonces, bueno, ¿cómo se traduce ese concepto que acaba de decir Diana en las vistas del Rhino? Entonces, póngale cuidado. Estas tres vistas que ustedes ven acá, la vista superior, frontal y lateral, que en este caso es la lateral derecha, se conocen como vistas ortogonales. ¿Por qué vistas ortogonales? Porque la proyección que están haciendo del objeto que está en el espacio tridimensional es una proyección ortogonal, es decir, es una proyección de ángulos rectos. Por ejemplo, en la vista superior es como si yo tuviera, imagínense como si yo tuviera un cubo en acetato, ¿sí? Un cubo transparente. Y entonces yo meto un objeto dentro de ese cubo transparente. Cuando yo cojo la cara de arriba del dado, ¿sí? del objeto transparente, el cubo transparente, es esta, y ubico el observador allí, o sea, ubico una cámara allí, ahí estoy viendo el objeto desde la vista superior. Es decir, si yo ubico la cámara acá, la cámara va a estar viendo el objeto en desde esta visión. Entonces voy a estar viendo esto. ¿Sí? Mire que desde arriba yo lo que veo es la cara roja de este cubo. Ah, pero entonces, ¿qué pasa en la vista frontal? Es como si yo ubicara la cámara desde aquí y estoy viendo esta vista del objeto, es decir, la cara azul. Y si yo me voy a la vista lateral derecha, entonces busco la cámara y la pongo aquí y aquí estoy viendo esta cara de acá, es decir, la vista lateral derecha. Pero entonces, ¿en dónde viene el concepto ortogonal? Mire que aquí en la ortogonalidad, en estas tres vistas, en la vista superior, me está permitiendo únicamente ver los ejes X y Y, que esto traducido en el sistema métrico de las tres dimensiones, pues como nosotros lo conocemos, estaríamos hablando que son el largo y el ancho, ¿sí? Este es el largo y el ancho de un objeto. Cuando yo me paso a la vista frontal, entonces ya voy a ver confrontadas el largo y la altura del objeto, porque es el eje Z.
Y cuando me paso a la vista lateral derecha, entonces lo que estoy viendo es la altura del objeto, pues ya no estoy viendo el largo, sino que estoy viendo el ancho. ¿Listo? Entonces mire que la vista ortogonal me dice algo y es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, voy a poner este punto, póngale cuidado, yo le doy clic aquí, él me dice, busque la ubicación del punto. Entonces, si yo busco la ubicación de este punto y le doy clic ahí, ojo con lo que voy a preguntar. ¿El punto quedó ubicado en la esquina superior del cuadrado, o sea, del cubo, o en la esquina inferior del cubo? Me refiero a lo siguiente. Él quedó ubicado en esta esquina de acá, ¿sí? En esta de aquí, o quedó ubicado en esta de acá. ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? ¿Arriba por qué, Valentina? ¿Por qué crees No, tú pues que arriba? no sé, solo pienso que arriba, pues desde la perspectiva que se ve, arriba. Es el punto más cercano, ¿sí o no? O sea, Sí, pues si yo si lo lo estoy estamos viendo viendo desde desde la vista arriba, superior, es el punto más cercano es el de arriba y no el de abajo, ¿sí o no? Ese es sí, una ajá. buena lógica para decir eso. Y realmente el RI no funciona así. Pero al punto al cual yo quería llegar era el siguiente. Mire que efectivamente si yo coloco la vista de perspectiva, mire que aquí puedo ver el punto fue ubicado arriba y no abajo. ¿Listo? Pero quiero que se pillen esto. Mire que aquí el punto está arriba. Si yo cojo ese punto y lo muevo desde aquí arriba hacia abajo, mire que aquí va a encontrar la diferencia entre en que ya no se ve el punto por encima, sino que se ve así. ¿Correcto? Pero aquí es porque lo estoy viendo relleno. Pues si lo estuviera viendo así, ¿cuál sería la diferencia? No sabría si el punto está arriba o está abajo. Entonces, la vista de ortogonal va a tener la desventaja de que para yo poder identificar la ubicación de ciertos elementos voy a tener que apoyarme en otras vistas. Ya sea la vista de perspectiva que me ofrece la visual de los tres ejes, X, Y, Z, alto, alto, ancho y largo, o en otra de las vistas de acá. Por ejemplo, mire que si aquí estaba arriba, ¿yo cómo puedo saber si ahí está arriba o abajo? Entonces, si tengo solamente esta, no sé si está arriba o abajo. Pero si me fijo en la frontal, yo ya sé que el punto es el de arriba. ¿Por qué? Porque esto es las veces como si yo tuviera, perdón un momentico, es como si yo tuviera un desarrollo, perdón, es como si yo tuviera un desarrollo del objeto. Ah, no, si lo estaba colocando donde era. Aquí y este va aquí. ¿Sí? Esto que tengo aquí es lo mismo, es como si esta fuera la vista superior, esta fuera la vista frontal y esta fuera la vista lateral. Entonces, mire, cuando yo llego y volteo esto, la vista lateral es esta acá, la vista superior es esta acá. Entonces, si yo coloco el punto acá, vamos a ponerlo aquí en este de aquí, en la vista frontal, mire que él me está diciendo aquí, sí, que está ubicado en esta esquina, obviamente, pero para saber si está arriba o abajo, me baso en la vista frontal o en la lateral derecha, y aquí en este caso sé que está arriba. ¿Ya? Entonces, la vista ortogonal solamente me va a permitir ver desde una vista plana o sin perspectiva, es decir, sin punto de fuga al objeto. Entonces, para poder ubicarme en el objeto, debería, obviamente, basarme en las otras vistas que hay allí. Esto tiene una desventaja, ya les voy a explicar por qué.
momentico, yo descargo aquí un modelo. Esta camarita. Bueno, píllese esto. Si yo a ustedes les doy esta vista, esto es una cámara, ¿no? Aquí se puede ver el lente de la cámara y el cuerpo de la cámara. Si yo a ustedes les doy únicamente esta vista frontal, ojo con la pregunta que voy a hacer. ¿El lente de la cámara está mirando hacia mí o está hacia el lado de allá, o sea, hacia el otro lado? Ahí no lo puedo averiguar, ¿sí o no? Porque solamente tengo esta vista. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si está hacia adelante o hacia atrás? ¿Sí? Hacia la vista frontal o hacia la vista posterior. Buscando una vista adyacente. Entonces, si yo la presento así, mire que aquí ya me puedo dar cuenta. Mire que el lente está en esta parte de acá, lo que quiere decir que aquí la proyección se está dando hacia el observador, hacia donde estoy yo ubicado y sentado al frente del computador. ¿Ya? Entonces tengo que basarme en las otras vistas para poder identificar eso. Otra manera, por supuesto, es colocando el modo sombreado. Que si coloco el modo sombreado, pues aquí ya me doy cuenta que esto está mirándome a mí. Diferente fuera si yo le doy, por ejemplo, clic derecho aquí y le digo que cambie esa vista por la vista contraria a la frontal. Entonces mire que aquí veo la parte de atrás de la cámara. Ah, pero mire que si le quito el sombreado, estoy viendo igual que el anterior. ¿Sí? Entonces mire que aquí tengo que basarme en las vistas. En este caso, si es la vista desde atrás, recuerden que esto es como si estuviera metido dentro de un cubo. No lo estoy viendo desde acá, sino que la estoy viendo ubicando la cámara acá hacia acá. ¿Listo? Entonces, parece una bobada, o sea, eso es muy sencillo de entender y parece un concepto, digamos, muy básico y que diría que, digamos, aquí piensa uno como que no, pues que eso es de lógica, pero ese detalle hace que a veces la gente se pierda sobre qué es lo que tiene que mover o cómo lo tiene que girar o cómo, ¿sí? Cómo lo debe ubicar. Eso hace que se pierda la orientación dentro de un sistema de coordenadas. Otra cosa que es difícil de manejar es las proporciones en un entorno tridimensional. ¿Por qué? Porque si yo les digo, por ejemplo, a ustedes que miren su dedo índice y más o menos hagan con el dedo pulgar sobre él, más o menos hagan un recorrido de cuántos son 3 centímetros, ustedes van a poder ubicar el dedo pulgar a una distancia, pues, más o menos que ustedes consideren que son 3 centímetros. ¿Por qué lo pueden hacer? Pues porque estamos acostumbrados a ver o a estar en digamos, en un entorno donde estamos viendo los objetos con medidas reales y sabemos cuánto es el equivalente a 1 centímetro, a 2 centímetros, incluso hasta 10, 20 centímetros, o incluso podríamos llegar a más o menos predecir cuánto es 1 metro, cuántos son 2 metros, ¿sí? Cuánto mide, por ejemplo, una baldosa, ¿sí? Cuántas cuartas hay, es decir, una cuarta que mide más o menos 25 centímetros, etcétera, etcétera. Pero eso es muy difícil de establecer en un espacio virtual, ¿sí? Porque si yo le digo a usted, por ejemplo, voy a hacer aquí un cubo a la medida que sea, ¿cuánto mide ese cubo? Pues ahí no sabría, ¿sí? Porque lo hice al ojo. Más o menos tengo que ponerme a contar cuadritos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, así. Aquí tengo un pedacito, por aquí me sobra otro pedacito que más o menos es la mitad. Entonces, sí, me tendría que poner a contar. Pero cuando estamos diseñando al ojo una herramienta o algo, a veces no lo estamos haciendo en las proporciones adecuadas. Entonces, cuando llevamos eso a imprimir o a producción, entonces nos damos cuenta que la altura, por ejemplo, no era la adecuada, sino que tenía que ser más bajito o
que la silla que estábamos pensando o planeando es más grande de lo que normalmente es una silla o que no tiene las medidas adecuadas ergonómicamente hablando. Entonces, eso también se hace difícil acá. Pero bueno, por eso siempre es bueno tener en cuenta o tener presente el objeto en centímetros. Y un truquito que se usa es, si ustedes tienen, por ejemplo, van a hacer un objeto que van a imprimir en una máquina que tiene un área de impresión, por ejemplo, de 22 centímetros por 22 centímetros por 20 de altura. Entonces, ustedes saben que no se pueden salir de esa área. ¿Sí? Que en el momento en que se salga, ya la máquina ya ahí deja de funcionar. Entonces, es bueno enmarcar el objeto dentro de un cubo que tenga las 3 dimensiones pues bien definidas para uno poder saber eso. Entonces, listo. Bueno, vamos a seguir con otros conceptos acá. Bueno, lo que ustedes ven acá, esta raya de color verde, es la representación del eje Y en la vista superior. Y la línea roja es la representación del eje X. En la vista frontal, las líneas tienen el mismo color, verde y rojo, pero en este caso son la representación del eje Z y el eje X. En la vista lateral derecha sigue siendo el verde el eje Z, pero el rojo ya es el eje Y. Y cuando hablamos de la perspectiva, aquí el único que no aparece, el único eje que no aparece es el eje Z. Sin embargo, mire que aquí sí aparece la representación del verde y el rojo, teniendo en cuenta que el verde es el Y, el rojo es el X. Entonces, mire, la vista de perspectiva es la única que me ofrece la visual desde las 3 dimensiones que tiene un objeto. Pero también tiene una característica y es que en la perspectiva sí hay puntos de fuga. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque mire que aquí los cuadrados son más grandes que por aquí atrás. Entonces, cuando ustedes vieron dibujo, ¿sí? Expresión 2D a mano alzada, entonces ustedes veían que uno para dibujar en perspectiva, por ahí había una vaina que se llama el punto de fuga, que es donde se cruzan estas líneas con el otro punto de fuga que está por acá. ¿Sí? Entonces hay un punto de fuga aquí y otro por acá. Entonces yo trazo las líneas para que esto se vea en 3 dimensiones y de acuerdo a la perspectiva adecuada. Entonces esta vista de perspectiva tiene eso. Y yo puedo modificar los puntos fugados cambiando el tamaño del lente. Ella por defecto viene con un lente de 50. Entonces voy a hacer el ejemplo acá. Listo, entonces píllese esto. Yo tengo aquí una perspectiva que está dada por un lente de 50 milímetros. Si yo bajo la perspectiva de este lente, le coloco 25, mire lo que sucede acá. ¿Sí? Ya se colocó una perspectiva mucho más fugada. Esto es lo que comúnmente se conoce como un lente gran angular. Que más pequeño sea el lente, se va a ver más aberrada la vista. Bien, entonces por defecto uno la deja en 50, que es como la visual del ojo humano, y me da ya las medidas consideradas con los puntos de fuga bien. Listo. Entonces, bueno, tengo esas vistas. Una manera, digamos, de ampliar esa visual es yéndome al nombre de la vista y dándole clic aquí para maximizarla, para minimizarla obviamente aquí. O la otra manera en la que puedo hacer eso es dándole doble clic al nombre. Yo le doy doble clic acá y por supuesto tengo estas pestañas de aquí donde me puedo cambiar de vista. Esto en el Rhino de Windows, estas pestañas se ubican es aquí abajo. Entonces yo me puedo cambiar de acá y si quiero volver a las 4 vistas, entonces le doy doble clic y otra vez vuelvo y salgo a ver las 4 vistas. Esto es bastante útil porque con las 4 vistas yo puedo empezar a trabajar algo aquí, pero ir fijándome en la perspectiva o en alguna de las otras 2 hasta cuando eso esté bien. Por ahí más adelante vamos a hacer un ejercicio para cuadrar unas imágenes guía sobre ese tema. Listo. Bueno, otro detalle es que se supone que si aquí se están encontrando los 3 ejes, X, Y, Z, es decir, este punto de aquí es la representación de este punto, entendemos que
como un plano cartesiano donde se juntan los ejes es el punto 0. Lo que quiere decir que si este es 0 y yo voy a avanzar en X, si avanzo hacia el lado derecho, el valor de X es positivo. Pero si estoy aquí y quiero avanzar hacia el lado izquierdo, el valor es negativo. Lo mismo en Y. Si estoy aquí y avanzo hacia arriba, el valor es positivo. Si avanzo hacia abajo, es negativo. Y lo mismo en Z. Si avanzo hacia acá arriba, positivo. Si avanzo hacia abajo, es negativo. Cuando digamos, quiero hacer un arco, como por ejemplo esto, yo establezco, por ejemplo, el centro. Le voy a decir que el centro sea en el punto 0. Que el radio del arco sea, vamos a ponerle 5, y luego hago el arco, ¿sí o qué? Cuando el valor del desplazamiento en ángulo es en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia acá, el ángulo es negativo. Y cuando es para el otro lado, es en contra de las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Entonces, pille. Yo quiero hacer, por ejemplo, un desplazamiento de 45 grados, pero en este sentido, entonces tengo que poner menos 45. Mire, menos 45, enter. Mire que me quedó hacia este lado. Ahora, si yo lo hago y le coloco 45, mire que él me coge para el otro lado. ¿Listo? Entonces, ténganlo presente para cuando ustedes vayan a hacer un recorrido de un ángulo o algo así. Sepan que negativo en el sentido de las manecillas del reloj y contra las manecillas del reloj es positivo. Listo. Bueno, eso es como lo básico, digamos, en cuanto a las vistas. Si quiero cambiar de vista, por ejemplo, tener dos perspectivas, a veces es útil. Me voy aquí al nombre de la vista, clic derecho, Set View, y aquí tengo todas las demás vistas. Entonces, perspectiva, y no necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? O sea, yo las puedo cambiar. Mire que si yo cambio la perspectiva, aquí él me deja la rejilla como vertical. Porque en este caso me está representando, o sea, cambié la vista, pero no cambié los ángulos que está representando, perdón, los ejes que se están representando. Entonces sigue la representación de Z y Y, porque esa era la vista lateral derecha, lo que me está representando, pero cambié la vista a una vista de perspectiva. ¿Ya? Entonces por eso la rejilla me parece así. Sin embargo, uno puede hacer que esto cambie, que se vea igual que esta, pero bueno, eso es ya harina de otro costal. Si yo quiero volver otra vez a las vistas normales, entonces ustedes buscan este icono que hay acá y le dan clic ahí. Y aquí vuelve a las vistas estándar, las que vienen por defecto en el programa. Bueno, también dentro de los videos hay un detalle de cómo ubicar las herramientas. De las herramientas, mire que el Rhino se divide en varias partes. Estas son herramientas de manejo bidimensional, todas estas que ustedes ven acá. Estas 12. Entonces, manejo bidimensional, ¿qué significa? Manejo de líneas, de figuras geométricas con líneas, o estas dos de aquí que son planos, es decir, áreas. También tenemos manejo tridimensional, estas dos de acá, que estos son primitivas básicas, como figuras básicas como caja, cilindro, esfera, elipsoide, paraboloide, cono, cono truncado, pirámides, bueno, ahí hay varias. Y aquí tenemos las operaciones booleanas. Esto es las operaciones que cuando en geometría descriptiva ustedes veían que, por ejemplo, hay dos objetos que se están intersectando y le pedían a uno hacer una plancha donde pudiera evidenciar dónde se están intersectando esos objetos. Bueno, entonces estas operaciones booleanas más adelante las vamos a ver. Yo creo que la próxima clase las vamos a ver y vamos a saber para qué sirve. Y bueno, luego de aquí en adelante vienen comandos que tienen que ver con la edición de los objetos que tengamos acá. Por ejemplo, aquí hay comandos de proyección de líneas, de manejo de mallas, unir y descomponer, cortar, bueno, separar, agrupar, desagrupar, puntos de control. Bueno, hay un montón de herramientas que iremos viendo también conforme vaya avanzando el curso.
Estas ayudas que hay aquí, que son conocidas como snap a objetos, en el Windows se ubican aquí abajito y salen cuando, mire que estas opciones que hay aquí arriba en el Windows también salen por acá. Entonces, cuando aquí hay en el Windows una opción que se llama OSNAP, o si lo tienen en español se llaman OBJ, bueno, no me acuerdo cómo es que es, ref OBJ, es que es el cuento, referencia a objeto. Entonces, cuando usted le dan clic ahí, ahí mismo le salen estos cuadritos acá. Estos cuadritos me permiten, por ejemplo, si yo tengo esta línea, vamos que yo tengo una línea recta, voy a correrla un poquitico para abajo, y yo quiero hacer una nueva línea. Entonces voy a iniciar esa polilínea y la quiero iniciar en este puntico acá, en el punto final. ¿Para qué sirve esto? Si yo chuleo acá al punto final, mire que ahí mismo él me va a jalar el cursor hasta allá, hasta ese punto final. Entonces, si yo coloco la línea ahí, hay garantía. Y si yo coloco la línea ahí con esa referencia, hay garantía de que si me acerco acá, las dos líneas están pegadas por ese punto final. Entonces, esto es importante, siempre es importante referenciarse a un objeto y ya les voy a explicar por qué. Porque mire que si yo no lo hago con referencia a objeto, mire, lo voy a poner ahí. Aparentemente, ahí se ve como si estuvieran unidas, pero mire que cuando yo me acerco, mire que primero están separadas y esta está más abajo que la otra. Entonces, si voy a hacer un comando, si voy a aplicar un comando donde necesite que las líneas estén unidas, no me va a funcionar. ¿Listo? Entonces, siempre acostúmbrense a trabajar con las referencias a objeto porque esta es la única garantía que hay de que el objeto quede bien acotado, ¿sí? A una figura o a un objeto o a otro objeto, pues. Listo. Bueno, ¿qué otras características hay acá? Por ejemplo, si yo marco cercano, pues mire que él me va a detectar el objeto cercano, un objeto 2D o 3D cercano, no importa. ¿Sí? Mire que de ahí no se va a salir. Si yo marco punto medio, entonces más o menos me paro por la mitad de la línea y mire que él me lo marca allí. ¿Sí? Él saca de una vez donde es la mitad de esa línea. Si marco centro, esto es para las circunferencias. Por ejemplo, cuando tengo una circunferencia y quiero sacar el centro de la circunferencia, entonces mire, marco aquí y ojo, no me voy a ir al centro de la circunferencia a buscarlo, no, sino por aquí, por el bordecito y automáticamente lo tira hasta acá, hasta el centro. ¿Ya? Intersecciones, líneas en intersección, ¿sí? Por ejemplo ahí, entonces mire que la línea está intersectando aquí y acá. Entonces cuando yo tengo marcada intersección, mire, él me marca ahí y acá. Bueno, perpendicular, tangente, no sé qué. Ahí hay varias que también pues les seguiré explicando cuando las vayamos a utilizar. Entonces, listo. Vamos a empezar un objeto. De hecho, ese objeto está en este tutorial. Para que por si acaso se pierden o algo, pues ahí lo van a encontrar. En el capítulo 4, lección 3. Este es un tutorial que es larguito. Bueno, dura 15 minutos. Es un video de 15 minutos. Y aquí está el ejercicio que vamos a desarrollar. ¿Sí? Lo que vamos a crear es un destornillador. Entonces, vamos a llegar hasta un punto aquí porque pues no creo que lo alcancemos a hacer todo, pero me voy aquí para ver las medidas. Listo. Ahí. Entonces, pille las medidas acá. Venga un momentico. Bueno, pille las medidas acá. 18, 50, 8, 20. Estos 8 otra vez hacia arriba. 9, 11, 42, 3, 25 y 10. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer. Lo que voy a hacer es esta línea roja que hay acá.
dentro del entorno del Rhino. Entonces me voy a ir acá. Listo. ¿Cómo empiezo? Vamos a empezar desde cero. Ya yo cierro acá y le digo archivo nuevo. Listo. Usando un template, le digo acá objetos grandes en centímetros. Le digo enter pues para ingresar aquí. Y aquí tengo mi plantilla en centímetros. Entonces me voy a ir, primer paso, me voy a ir a la vista superior. ¿Listo? Bueno, vamos a aprender a manejar también estas opciones de zoom. Mire, yo tengo aquí el zoom dinámico. El zoom dinámico lo que hace es que cuando selecciono, yo doy clic y arrastro hacia abajo, él hace zoom out. Y si lo arrastro hacia arriba, hace zoom in. Bien. Esa opción la pueden tener usted directamente desde el teclado, sin necesidad de venir acá, presionando la tecla Control en el teclado, para los que tenemos Mac, Command, y clic derecho y arrastran hacia arriba o hacia abajo. En el Rhino se utiliza mucho el clic derecho. Por ahí también hay un videito de cómo se utiliza, dentro de esos tutoriales, hay un videito de cómo se utiliza el mouse, el clic derecho del mouse, en qué ocasiones, en qué oportunidades. Entonces, listo. Fíjese lo siguiente. Voy a alejar un poquitico y voy a empezar a construir el objeto. Aquí tienen también otros dos iconos que son importantes, que este es el icono de desplazamiento, sobre todo para estas tres vistas de acá. Este icono de desplazamiento, si ustedes lo cogen, seleccionan, o sea, hacen el clic sostenido y pueden desplazarse en las vistas ortogonales. Bueno, y en la vista de perspectiva también lo pueden hacer. Para no tener necesidad de ir hasta acá, entonces lo pueden hacer con el mouse. Directamente, si están parados en las tres vistas ortogonales, clic derecho y arrastran. O sea, clic derecho y mueven. Mueven el mouse. En estas tres vistas funciona así. Pero mire que en la vista de perspectiva, si yo hago clic derecho y arrastro, aquí lo que tengo es el siguiente icono, que es este, rotar. Entonces, ¿cómo aplico el icono este del paneo en esta parte acá? Presiono Shift en el teclado y clic derecho, arrastro hacia arriba, hacia abajo, es decir, hacia el lugar donde quiera desplazarme. Listo. Entonces, ahora sí, voy a maximizar la vista de planta, a salir un poquito y arrastro por acá y voy a empezar a hacer esta línea. 18, 50, 8, bueno, todas las medidas. Entonces, póngale cuidado. Para eso voy a coger polilínea. Cuando selecciono la polilínea, mire que aquí en el Rhino del Mac, esta ventanita que hay aquí donde están las herramientas se convierte en la barra de comandos. En el Rhino del Windows, ustedes esta barra de comandos la tienen aquí arriba, que es donde está el puntero ahí titilando, que dice la palabra command en negrilla. Entonces, cuando ustedes seleccionan una herramienta, automáticamente esta información sale aquí en la barra de comandos que tienen ustedes en Windows. Él me dice allí, ¿para qué esa barra de comandos? Esa barra de comandos me va a ofrecer algunas opciones secundarias que tiene ese comando. Pero también es muy importante estar pendiente de esa barra porque a través de esa barra la aplicación se está comunicando conmigo y me está diciendo lo que debo hacer. Por ejemplo, en este caso, si seleccioné el comando polilínea, él me está preguntando, el programa me está preguntando dónde quiero iniciar la polilínea. Entonces, yo lo puedo hacer con el mouse ubicándolo en cualquier parte y haciendo clic, o le puedo decir con el teclado dónde quiero iniciarlo. Por ejemplo, en este caso le voy a decir que lo inicie en el punto 0. Entonces con el teclado le doy 0. Mire que automáticamente el cursor se va hasta el punto 0, hasta el punto inicial, pero ahí todavía no ha entrado la medida. Entonces, para ingresar la medida, siempre después de que ustedes coloquen un número con el teclado, deben darle Enter. Le dan Enter. Listo. Cuando yo le presiono Enter, ahí le definí que quería que empezara la polilínea en el punto 0, pero además le dije que pasara a la siguiente fase del comando. ¿Cuál es la siguiente fase del comando? Él me está preguntando el siguiente punto de la polilínea o cuál es el largo de esa línea que yo voy a hacer. Entonces me fijo acá, mide 18 unidades, en este caso son 18 centímetros, ¿no? Porque está aquí. Entonces pongo 18 con el teclado.
18, Enter, nuevamente para que ingrese la medida. Ah, bueno, píllese lo que sucede acá. Aquí veo que hay 18 unidades, ¿sí? Recuerden que estos cuadritos están cuadrados cada 10 centímetros. Ahorita los voy a cuadrar cada centímetro para que sea mejor. Pero bueno, aquí están 18 unidades y después lo que me está pidiendo es cuál es la dirección que usted quiere darle a ese punto, a ese siguiente punto, es decir, a este de aquí. Entonces yo vengo acá y para mantener la línea recta voy a presionar Shift. Ve que si presiono Shift, automáticamente la línea o se pone vertical u horizontal. Entonces la pongo vertical y le hago clic. Ese Shift es como si yo activara una opción que se llama orto, que es ortogonal, de acuerdo a lo que habíamos hablado que es ortogonal, que es la proyección de una línea o de una figura en un ángulo recto, ¿sí? Es como si yo le diera clic aquí, ahí lo tengo permanente. Esto es como si yo tuviera el Shift presionado todo el tiempo. Recuerden que estas opciones ustedes se las encuentran aquí abajo. A mí personalmente me gusta hacerlo con el Shift, pero si ustedes encuentran más útil tener el orto, así la opción ortogonal siempre encendida, pues lo pueden hacer. Entonces, bueno, siguiente punto, 50. Entonces coloco 50 en el teclado, Enter, y hago un clic. ¿Listo? Para definir el punto final. Sigo, 8. Entonces, 8 en el teclado, Enter, lo pongo hacia abajo. Luego sigue 20. 20, clic, luego subo otra vez 8. ¿Listo? Miren que aquí puedo seguir moviéndome, clic derecho y arrastrando. Aquí tengo 9, Enter. Ahora voy a bajar 11. Entonces, Shift para mantener recto y clic. Luego vengo acá, 42. Momentico. Mire, por ejemplo, ahí me equivoqué. Entonces le doy Control Z. Ya, para que él me deshaga el último punto. Te le digo 42, Enter. Y aquí lo ubico. Ahora, 3 hacia arriba, Enter. Mire, ahí por ejemplo la volví a embarrar, entonces Control Z, 3, Enter. Mire, ahí la embarré totalmente. Lo bueno es que yo puedo coger y borrar, por ejemplo, el último punto y volver a seguir. Entonces, vuelvo y cojo otra vez la polilínea, marco aquí en final. Y después de que marco ahí en final, entonces lo que voy a hacer es poner el cursor aquí en el último punto, 3, y sigo la polilínea. 25. Bueno, ahí por ejemplo me marcó mal, entonces 25, Enter. Y luego 10. Cuando termine le doy clic derecho para que él cierre el comando. Entonces mire, ahí tengo esta linecita. Entonces, vamos a hacer esta línea. Voy a darles 5 minuticos para que desarrollemos esta línea. Y si haciendo la línea tienen preguntas, entonces me avisan. ¿Listo? Listo. Después de tener la línea, bueno, algunos detalles relacionados pues como que con qué puedo hacer yo con esa línea. Primero, si yo selecciono la línea, miren que ahí se activan unos puntos, que esto es lo que comúnmente se conoce como los puntos de control. Esos puntos yo los puedo modificar, o sea, si yo selecciono, después de seleccionar la línea, si yo selecciono por ejemplo este, yo puedo modificar la posición de ese punto, como con el comando mover, ¿sí? Cuando selecciono mover, él me dice punto desde el cual va a empezar a mover. Yo me puedo parar en cualquier parte, por ejemplo aquí, desde ahí. Ahora me dice punto hacia el cual va a mover. Entonces yo lo puedo modificar la posición con el mouse, pero también se lo puedo decir con el teclado. Por ejemplo, yo le puedo decir que lo mueva 5,
¿sí? Enter, y mire que él solamente me va a dejar mover 5 a la redonda de ese punto. Obviamente la posición se la defino con un clic en el mouse. Bien. Eso por si de pronto alguno de ustedes este punto lo hizo más alto o más bajito o lo que sea. Bien. Listo. ¿Qué otra cosa puedo hacer con esta línea? Mire, cuando yo selecciono la línea, ustedes ven que es una línea continua, y para el Rhino, sea una línea recta o un grupo de líneas rectas que están unidas, o una curva, es decir, una figura más orgánica. Para el Rhino, una línea es una línea recta o una curva, siempre va a ser conocida como curva. Mire que cuando yo lo selecciono aquí, él me dice una curva abierta ha sido añadida a la selección. Esto a usted le sale en la barra de comando, ¿no? Cuando usted selecciona. Pero mire que esta polilínea está conformada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 segmentos. Entonces, si yo selecciono, le doy clic aquí, en este comando aquí que se llama descomponer. Cuando yo le doy clic ahí, mire lo que sucede. Se explotaron dos curvas, en este caso eran dos porque yo tenía esta por aparte, si se acuerdan que esta yo la hice por aparte. Me dice, en un momentico yo las vuelvo a unir y las exploto otra vez. Entonces mire, aquí me dice, se explotó una curva o se descompuso una curva en 11 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué significa que se haya descompuesto en 11 segmentos? Que quedaron las líneas por aparte. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esas líneas por aparte? Ahora voy a seleccionar este grupo y las voy a unir, y luego voy a seleccionar este otro grupo y las voy a unir. Pero aquí quiero hacer un paréntesis con el tema de la selección para que vayamos viendo cosas a detalle. En Rhino hay una manera, hay dos maneras de seleccionar. Una es la selección directa y otra es la selección por área. Eso también está en los videitos que les mencioné ahorita por allí. Entonces, la selección directa, ¿cómo es? Yo simplemente le doy clic a lo que quiero seleccionar, en este caso esto de acá, ¿sí? Si quiero añadir cosas a la selección, entonces lo que hago es selecciono, presiono Shift en el teclado, o sea, sostenido, y con el Shift presionado voy añadiendo cosas a esa selección. Para quitar cosas de la selección, entonces lo hago con Control. En el caso de los que tenemos Mac, con Command. Presiono Control o Command, le doy clic a lo que quiero deseleccionar o quitar de la selección. ¿Correcto? Hay un cuadrito de diálogo que sale y ya les voy a explicar qué es. Por ejemplo, si yo me paro aquí y le doy clic, sale este cuadrito de diálogo. Este cuadrito de diálogo puede llegar a ser molesto en algún caso cuando sale muchas veces. Pero si uno no entiende por qué está saliendo, pues ahí es que le parece molesto, pero realmente es porque este cuadro está saliendo, es porque la aplicación no sabe qué quiere usted seleccionar. Me explico mejor. Mire que si yo pongo el mouse aquí y le doy clic acá, obviamente le estoy haciendo la tarea más fácil al programa porque mi punto de selección está indicando que es esta figura la que quiero seleccionar, que es esa. Pero si yo me paro y le doy clic aquí, ¿sí? Mire que si yo le doy clic, por ejemplo, aquí donde está intersectándose con esta otra, ahí es donde sale el cuadro. ¿Por qué? Porque me está preguntando, ¿usted quiere seleccionar esa que, venga un momentico, yo me acerco un poquito más. Si usted quiere seleccionar esa que está rosada o esta que está rosada aquí abajo. Entonces, aquí yo lo que tengo que hacer es definirle al programa cuál de las dos es la que quiero seleccionar. Esto también me va a salir en el caso tal de, por ejemplo, tener dos figuras en la misma posición. Por ejemplo, si yo aquí le digo control C para copiarlo y le digo control B, mire que aquí me salió copiado al clipboard, y control B para pegar, él me pegó la figura en la misma posición, de manera que si yo le hago clic, mire que aquí me van a aparecer dos veces la misma. Entonces, pilas ahí con eso. ¿Sí? Que ese cuadro de diálogo lo que hace es aclararle al programa qué es lo que uno quiere seleccionar. Entonces, esa es la primera manera de seleccionar. Una selección directa, sumo con Shift, quito con Control.
Ahora, hay una segunda manera de seleccionar. ¿Cuál es esa segunda manera? Por área. Pero esa tiene dos variaciones. ¿Sí? Selección por área es esto. Entonces, píllese algo acá. La variación número 1 es si yo hago el área desde la izquierda hacia la derecha. Miren que ahí la línea es continua. Y mire que si la hago de derecha a izquierda, la línea es discontinua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso tiene una variación allí, o sea, una diferencia entre los dos. De izquierda a derecha, ¿cómo selecciono? ¿O qué va a seleccionar? Solamente las líneas o los objetos que estén dentro de esa área que yo abrí. Por ejemplo, mire que aquí voy a introducir todas estas líneas. Pero esta de aquí, aunque la estoy tocando, no está entera. O sea, me refiero a que no está así, sino que está acá. Mire que aquí la estoy tocando, pero no está entera. Entonces yo selecciono, si yo suelto allí, él solamente va a seleccionar los objetos que estén dentro de ese área. Pero si yo lo hago de derecha a izquierda, sí basta con tocar, o sea, no importa si están metidos dentro del área, se seleccionan. Pero si los estoy tocando también con el área, también se seleccionan. ¿Listo? Eso es una característica que no todo el mundo la conoce o no todo el mundo ha caído en cuenta que Rhino hace eso, pero es bastante útil, sobre todo cuando uno tiene que seleccionar bastantes objetos. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Selecciono hasta aquí y le doy unir. Entonces, mire lo que pasa. 7 curvas se han unido formando una curva abierta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vengo acá y hago lo mismo. Unir. Entonces, 4 curvas, perdón, sí, 4 curvas han sido seleccionadas, han sido unidas. En una curva abierta, mire. 1, 2, 3, 4. Entonces tengo acá curva 1, curva 2. Listo. Hasta ahí vamos claros, ¿no? O sea, ya todo el mundo tiene la línea. Lo que hice fue, voy a repetir los pasos, ¿no? Todo el mundo tiene la línea. Lo que hice fue descomponer la línea, seleccionar hasta aquí 1, seleccionar hasta acá 1 también. Ahí, hasta ahí vamos. Ahora voy a hacer el siguiente paso y ya les doy paso a ustedes para que lo ejecuten. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Selecciono esta y voy a buscar un comando que es de edición de líneas. Las ediciones de líneas se encuentran acá. Entonces, abro ahí estos comandos que ustedes ven que tienen un triangulito de color gris o negro. Si yo le doy clic sostenido, se abren otros comandos. Entonces, ahí voy a buscar un comando que se llama reconstruir curva. Si ustedes ven el iconito, es como un señor con un martillo martillando una curva. Yo le digo reconstruir curva. Y mire, ahí me sale este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo tiene una característica y es que aquí me está diciendo cuántos puntos están conformando esa línea actualmente, o sea, me refiero a esta polilínea que hay acá, la amarilla, y en qué grado están dispuestos esos puntos. ¿A qué me refiero? La línea está conformada por 8 puntos. Perdón un momentico, yo cancelo allí y les muestro los 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me dice que están dispuestos en grado 1. Mire que aquí está, grado 1. ¿Qué significa el grado 1? El grado 1 me dice que donde se encuentra un punto con otro, hay un ángulo. Ojo que él no me está diciendo si el ángulo es de 90 o de 20 grados o de 2 grados o de medio grado, lo que sea. Él no me está diciendo eso, solamente me está diciendo que si es grado 1, hay un ángulo donde se encuentran los diferentes puntos, ¿sí? Las aristas de esos, o los vértices más bien de esas líneas. Entonces, este comando lo que hace es que a través de estas opciones yo pueda suavizar esa línea. Por ejemplo, voy a dejar los mismos 8 puntos, pero esta vez quiero que el grado 1 se convierta en grado 2. ¿Qué significa el grado 2? El grado 2 implica que la disposición de esos puntos ya va a ser suavizada. Les voy a explicar más o menos cómo funciona. Por ejemplo, aquí hay un punto y si él está suavizando este punto en grado 2, mire que aquí la disposición está en grado 1 porque está en un ángulo recto, un ángulo de 90. Entonces, ¿qué pasa acá?
que si yo selecciono este punto y lo convierto a grado 2, él lo que va a hacer es, va a detectar que aquí hay un ángulo de 90. Ese ángulo lo va a dividir en 2. Entonces, 90 dividido entre 2, 45. ¿Y qué hace con los 45? Coloca el punto máximo de la curvatura, es decir, a 45 grados. Coloco una tangente, mire que por aquí pasa una tangente que está a 45 grados del punto máximo. Mire que si yo esto lo coloco en 3, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Previsualizo, mire que ya aquí la tangente es más altica, es decir, cambió a un ángulo mucho más pronunciado que es de 30 grados. ¿Por qué? Porque si el ángulo aquí es de 90, yo lo divido entre 3, entonces me da 30. Está a disposición de 30 grados. Por supuesto, yo no me voy a poner a hacer cálculos acá, pues, de cuántos grados hay aquí y todo esto, no. Sino que tengo la ventaja de modificarlo aquí y que conforme lo voy modificando, entonces voy viendo la actualización de cómo va a quedar. Esto lo pueden ustedes subir, creo que es hasta 11. ¿Sí? Mire que ahí, entre más grados tenga, pues va a cambiar obviamente mucho más el ángulo. Por lo general, yo acostumbro a trabajarlo en 2 y 3. Bueno, 1, 2 o 3, dependiendo. 1 si lo quiero que sean segmentos rectos y ángulos. 2 si quiero que sea suavizadito y 3 si quiero que sea un poco más, una suavizada, digamos, un poco más definida. Entonces acá lo voy a dejar en 8 arriba, en 2 abajo y le digo reconstruir. Y mire que la línea que era cuadrada antes se acabó de convertir en esto. Ese comando es como el simplificar en Photoshop, ¿sí? O como el suavizar en Photoshop, perdón, en Illustrator. Cuando ustedes tienen una línea que tiene varios ángulos y le pasan el suavizar por encima o el simplificar y le dicen que esa línea quieren que sea más continua, ¿sí? Hace lo mismo. Entonces, listo. Voy a repetir acá entonces los pasos después de hacer la línea. Seleccionan todo, descomponen, seleccionan esta parte de acá, unen, seleccionan esta parte de acá, vuelven y unen. Toman este, buscan comando reconstruir, valor aquí 8, valor acá 2 y le dicen reconstruir. Y listo, ahí quedó. Entonces voy a dar 3 minutos para hacer eso. Listo, lo que vamos a hacer es modificar los puntos de control de esta curva. Entonces selecciono, ahí selecciono la curva y automáticamente aparecen los puntos de control y ahora selecciono el punto de control que voy a modificar. Quiero hacer una aclaración de una pregunta que suelen, o de una inquietud que suele surgir a los estudiantes y es que a veces no caen en cuenta de que cuando uno va a ejecutar un comando, ese comando uno puede ahorrarse, digamos, unos segundos haciendo una preselección de lo que uno quiere mover. Un ejemplo, digamos que yo quiero mover esta línea a otro lado, o sea, cambiarle la posición. Entonces yo lo puedo hacer de dos maneras. Yo puedo ejecutar el comando mover de dos maneras. En general esto sucede con todos los comandos. Entonces mire lo que pasa acá. Si yo selecciono, un momentico muchachos. Ya, es que se había desconectado el computador. Si yo selecciono la línea y le doy clic aquí al comando mover, mire lo que va a suceder. En la barra de comandos, es decir, aquí donde se me va a reemplazar la barra de comandos, él directamente me sale a la segunda parte del comando. ¿Desde dónde voy a mover el objeto? Desde aquí hasta acá y pum, ahí se terminó, ¿correcto? Mire que ahí no tuve sino que hacer selección previa, selecciona el comando, punto 1, punto 2 y listo. Pero si yo ejecuto el comando ahí sin tener selección previa, mire lo que sucede. Mire que ella no me pide seleccionar primero el punto desde donde el cual lo va a mover. ¿Por qué? Porque él no sabe qué va a mover. Entonces lo primero que me está pidiendo es seleccione el objeto que va a mover. Entonces ahora si yo selecciono este, tengo que darle Enter. Presione Enter cuando termine de seleccionar. Listo. Mire que ahí sí me pide
punto desde donde va a moverlo, desde aquí, punto hacia el donde lo va a mover, acá. Entonces mire que preseleccionando las cosas, él me va a saltar un paso y parece mentira, ¿sí? Pero el hecho de que usted preseleccione las cosas y ahorrarse ese tema de venir acá a seleccionar y después dar enter, hace que usted se ahorre 2 o 3 segunditos que al final del día puede ser una hora, ¿sí? Toda la sumatoria de todos esos segunditos puede ser una hora. Igual eso es costumbre ya, ¿sí? Entonces, ¿por qué se los digo? Porque mire, yo le doy clic acá, luego vengo y selecciono el punto, entonces aquí lo tiré preseleccionado. Ahora sí voy a donde dice mover, selecciono y mire que ya me dice, ¿desde dónde lo va a mover? En cualquier parte, no importa. Aquí, ¿hacia dónde lo va a mover? Entonces digo 3 con el teclado, enter, y mire que ya 3 unidades lo puedo mover hacia atrás. Entonces hundo shift para que mantenga recto y muevo ese punto 3 unidades hacia atrás. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con este punto de aquí. Entonces, ojo, ¿cuál fue el último comando que ejecuté? Mover, ¿sí o no? Sí, ya que hay otro truco para ahorrarse tiempo. Para no tener que ir acá y darle clic, como el último comando que utilicé fue mover, entonces, ¿cómo lo cargo? Lo puedo hacer con clic derecho, con enter o con barra espaciadora, con cualquiera de los tres. Por ejemplo, si yo le doy enter ahí, mire que él me carga el último comando. Punto desde el cual va a mover desde ahí. 3, enter, hacia adelante y clic. Entonces, ojo, con clic derecho, barra espaciadora o enter, yo cargo el último comando que acabé de ejecutar. Y así no tengo que estar desplazándome continuamente hacia la barra de comandos. Entonces, eso va a hacer que me ahorre unos segunditos de tiempo que al final del día puede llegar a ser minutos, horas, lo que sea. Entonces, bueno, repito acá. Selecciono este punto, mover, muevo 3 unidades hacia atrás, 3 enter, clic. ¿Listo? Este de acá ahora, barra espaciadora para ejecutar el último comando, desde aquí 3 enter hasta acá. ¿Listo? Entonces muevo este y después este. Y ahora voy a hacer lo mismo con estos dos puntos. Con este puntico de acá, entonces lo muevo 3 unidades hacia la derecha y este de acá lo muevo 3 unidades hacia abajo. Entonces me tiene que quedar más o menos una figurita así, ¿sí? Como un perfil así. Listo, les voy a dar 3 minutos para hacer esto. El siguiente comando que vamos a utilizar, bueno, estas dos líneas las voy a unir. Bien, entonces las uno, entonces póngale cuidado al siguiente comando que vamos a utilizar. Este comando se llama revolución. ¿Y qué hace? Seleccionando un eje, lo que permite es esta curva de perfil revolucionarla alrededor de ese eje formando una superficie. Entonces mire el comando donde se ubica. Vengo aquí donde están los comandos de superficies, abro y voy a buscar el comando revolución. Sí, véalo, aquí está. Entonces, cuando selecciona el comando revolución, me pide seleccionar las curvas que va a revolucionar. En este caso es esta. Perdón, un momentico, me voy a pasar aquí a la vista de perspectiva para que lo vean mejor. Selecciono esa curva, ¿listo? Después de que seleccione esa curva, él me dice presione Enter cuando termine de seleccionar, o sea, para pasar a la siguiente fase del comando. Entonces le doy Enter. Ahora me dice inicio del eje de revolución. Ojo, aquí donde están las referencias a objeto, van a chulear donde dice fin. Recuerden que esto a ustedes les sale aquí abajo. Y si no lo ven así es porque la opción OffSnap, o si lo tienen en español, Ref OBJ, está inactiva. Entonces ustedes le dan clic ahí y ahí le salen los cuadraditos, estos cuadraditos. Entonces le chulean ahí donde dice final y vamos a seleccionar como inicio del eje de revolución este punto de acá y luego ahí me dice final del eje de revolución. Entonces selecciono este punto acá nuevamente con la referencia final. Ya sabemos para qué sirven estas referencias a objeto, ¿no? Entonces con la referencia final, ahí final del eje de revolución, listo. Ahí pasa a una siguiente fase del comando. Les voy a explicar qué hace el comando. Mire, el comando tiene este eje que le acabo de definir como eje de revolución y
va a coger esa línea amarilla y lo que va a hacer es rotarla alrededor de ese eje de acuerdo a un número determinado de grados de rotación que yo le defina, y conforme va rotando va a ir formando una superficie con esa forma. Es como una especie de torno, ¿sí? Como el torno que coloca esa superficie. En este caso, él me está preguntando un ángulo inicial y cuando yo coloque ese ángulo inicial me va a preguntar un ángulo final. ¿Por qué? Porque no necesariamente en todos los casos yo necesito dar la vuelta completa a los 360 grados. Entonces, en ese caso, bueno, ya les voy a explicar ahí, por ejemplo, cuando yo quiera hacer un cuarto de vuelta o media vuelta o cosas así para utilizar las opciones ángulo inicial y ángulo final. En este caso, como si quiero hacer toda la vuelta completa, le voy a dar círculo completo. Entonces, ustedes tienen aquí, recuerden que estas opciones a ustedes les salen acá arriba, y entre paréntesis hay una opción que les sale a ustedes que dice círculo completo. Entonces, cuando ustedes le dan clic ahí, mire lo que sucede. Llega la línea, da toda la vuelta y está generando esta figura, que buscando este icono de acá, que es la vista en modo sombreado, mire lo que sucede. ¿Sí? Acabo de generar este objeto tridimensional a partir de una línea. Por eso les decía yo que esto es como una especie de una figura torneada, porque miren que esta es simétrica, ¿sí? Si yo me paro acá y trazo ese eje de revolución, ese mismo eje me está dando simetría a ambos lados y hacia arriba y hacia abajo. Entonces, paréntesis allí para explicarles nuevamente cargo el comando, lo voy a cargar desde acá. Revolución. Curva que va a revolucionar, esta. Enter. Inicio del eje de revolución, marco final, clic aquí. Final del eje de revolución, clic acá. Ángulo de inicio, en este caso no lo va a hacer por círculo completo, sino ángulo de inicio. Si yo 0 es la posición actual de la línea amarilla. Si yo le digo 90, recuerden que 90 es en contra de las manecillas del reloj, entonces él se va a parar aquí. ¿Listo? Y a partir de allí va a comenzar. Y si yo le digo, por ejemplo, ángulo final 180, entonces me va a hacer desde aquí hasta aquí. Si yo le digo 0, 90, 0 inicial y 90 secundario, entonces me va a hacer este cuarto. Por ejemplo, le voy a decir 0, enter, y el siguiente ángulo le voy a decir 90. ¿Sí? Entonces mire que él me hace la previsualización ahí. Si le digo menos 90, entonces lo hace hacia abajo. Si le digo menos 180, me va a hacer la parte de abajo, la mitad de abajo. ¿Bien? Listo. Entonces, por lo pronto, yo lo que voy a hacer es, lo voy a dejar en círculo completo. Bueno, repito aquí. Busco el comando revolución, selecciono la curva que voy a revolucionar, enter, referencia a objeto final, clic para definir el primer punto del eje de revolución, segundo punto del eje de revolución, ahora círculo completo. Bien, recuerden que para verlo así es con modo sombreado. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que yo previamente, ¿se acuerdan que esta línea estaba suelta, no? O sea, estaba así, aquí había una y aquí había otra. Yo la uní, ¿sí? Hice la unión previa para que cuando hiciera la rotación me quedara una figura cerrada. Si yo no la hubiera unido, les voy a mostrar lo que sucede. Mire que ahí están sueltas. Y aquí hay una y aquí hay otra. Selecciono, revolución, ángulo de inicio, perdón, punto de inicio, punto de final, círculo completo. Mira lo que sucede. Esta me sale independiente de esta. Y esto es lo que se conoce como una polisuperficie abierta. ¿Por qué abierta? Porque mire que aquí tiene un hueco. Si yo tengo, por supuesto, un momentico, la pegué 2 veces. Ya, voy a borrar esto. Si yo, por ejemplo, mire que esta también está abierta. Entonces, si yo, por ejemplo, lo dejo así, voy a tener un inconveniente
y es que cuando quiera hacer diferencias booleanas no me va a permitir hacerlo porque la figura es abierta, entonces tengan precaución con eso. Igual aquí, si está así, yo lo puedo unir porque hay garantía de que esta línea, o sea, las dos líneas de los objetos están unidas en la arista. Entonces, si yo lo uno ahí, mire que ahí ya me queda dos superficies o polisuperficies se unieron en una polisuperficie cerrada. Entonces, para que pueda hacer yo más adelante estas operaciones booleanas, tengo que hacer una polisuperficie cerrada. ¿Listo? Mientras ustedes van ejecutando esta parte así, porque este ejercicio lo vamos a dejar hasta aquí nomás, entonces quiero que me pongan cuidado con algo acá. Voy a hacer para qué puede servir ese comando. ¿Sí? O sea, qué tipo de elementos puedo hacer yo con ese comando. Entonces, póngale cuidado porque voy a tirar unos tips aquí sobre otros comandos que aunque no hemos visto, son muy fáciles de manejar y les puede ayudar a ustedes a resolver la tareita que les voy a dejar para la siguiente semana. Por ejemplo, aquí, cojo una circunferencia. La circunferencia simplemente es, bueno, aquí voy a colocar Grid Snap. Esta opción Grid Snap lo que hace es que el cursor se pase entre los diferentes puntos. Un momentico, yo hago un cambiecito acá para que ustedes lo vean mejor. Aquí donde está la grilla, le voy a decir que cada centímetro haga la... Listo, ahora sí. Entonces, mire, cada centímetro me va a hacer, o sea, cada cosito esto es un centímetro. Si yo le digo grid snap, mire lo que va a pasar. ¿Sí? El programa va a fijarme el cursor entre los puntos de la rejilla. Si yo le quito esa opción, mire que yo puedo crear la figura donde yo quiera. Entonces, en ese caso, voy a utilizar el grid snap, me voy a parar por aquí y voy a hacer una circunferencia. Por ejemplo, ahí. Listo, vamos a echarlo un poquitico hacia arriba, ahí. Entonces, ahí hice una circunferencia. A esa circunferencia después voy a coger estos tres puntos de control y los voy a mover. Entonces, mover, voy a subirlo acá. Luego, ¿qué voy a hacer? Selecciono la polilínea, me vengo acá hasta la mitad, bajo, vengo aquí, hago como este triangulito, ese ángulo ahí y aquí. Clic derecho para terminar. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Mire, selecciono todo. Ojo, este comando no lo hemos visto, pero es muy sencillo de manejar. No tiene pues ningún problema. Perdón un momentico, aquí lo voy a descomponer todo. Y ahora sí, este comando no lo hemos visto, pero es muy sencillo de manejar. Yo selecciono primero todo y le doy clic aquí. ¿Qué hace este comando? Detecta dónde están las intersecciones y borra las líneas que yo quiera. ¿Sí? Entonces ya ahí puedo modificar lo que necesito, digamos, por ahí. Listo. Esto ya lo voy a borrar. Ahora, ¿qué voy a hacer con este? Este comando también no lo hemos visto, sin embargo, también es muy fácil de manejar. Este comando se llama offset o desfasar. Entonces, ¿dónde se encuentra desfasar? Me voy aquí, abro y mire que aquí está, desfasar curva. ¿Qué hace desfasar curva? De acuerdo a una distancia que yo le defina, en este caso le voy a decir 2.5. No, quedó muy ancho, le voy a decir 2. ¿Sí? Para donde yo le defina, él va a colocar una línea exactamente igual, pero que la desplaza a la distancia que yo le digo. Entonces simplemente le doy clic ahí. Bien, ahí tengo eso y ahora necesito hacer una circunferencia acá, media circunferencia. Entonces lo que voy a hacer es una circunferencia, pero desde el diámetro. Chuleando aquí en final, clic aquí y clic acá. Y nuevamente selecciono todo y corto este pedazo. Ahí hay garantía de que la línea viene aquí, se junta con esta acá, esta se junta con esta acá. ¿Listo? Finalmente selecciono y voy a quitar también este pedazo de acá. ¿Listo? Entonces mire, ahí quedó como si fuera la silueta de una copa. Ahora, esta silueta de la copa, mire que aquí tiene unos ángulos.
aquí, acá, y acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con respecto a eso? Voy a redondear esas puntas. Entonces, le doy clic ahí, mire el radio aquí. Ojo, si es radio 1, es esto. Si es de aquí a acá, es decir, si fuera un radio 2, sería una circunferencia así, un cuarto de circunferencia así. Si es radio 3, entonces serían 3 cuadritos y así sucesivamente. Yo creo que con radio 1 queda bien aquí. Entonces, le doy 1, enter, le doy clic acá y clic acá. Mire que él me hace la circunferencia. Ahora va a hacer lo mismo aquí. Enter. Sí, miren que el radio todavía está en 1. Clic aquí, clic acá. Y ahora va a hacer lo mismo acá, pero aquí le voy a bajar el radio. Se lo voy a poner en 0.5. Clic aquí y clic acá. Entonces, mire, ahí quedó. Ahora sí, selecciono todo, lo uno. Y mire, tengo ya una curva de perfil. Esa curva de perfil la voy a revolucionar. Entonces vengo acá y busco revolución, inicio del eje de revolución, final del eje de revolución, círculo completo. Y mire lo que acabo de hacer. Una copita. Bien. ¿Cuál es la tarea que les voy a dejar? Bueno, primero, me van a terminar, o sea, me van a traer para la próxima clase este ejercicio hasta aquí, hasta este punto. Bien, porque la próxima clase vamos a continuar con este ejercicio. Y segundo, la tareita que me van a traer es que van a idear, o sea, van a pensar en 3 objetos que puedan hacerse a través de esta técnica de revolución. Me refiero a que sean 3 objetos donde ustedes hagan un perfil de curva y lo pongan a rotar sobre un eje para formar el objeto tridimensional con esa curva. Entonces, ¿qué tipos de objetos pueden ser? Por ejemplo, una botella, un florero, un lapicero, un bombillo, la chapa de una puerta, una ficha de ajedrez, por ejemplo, un peón de ajedrez. Y entonces lo que ustedes quieran, una lámpara, no sé, lo que ustedes se imaginen. Entonces van a traer 3 objetos, cada uno de ustedes va a hacer 3 objetos por revolución. Ya sea que los hagan los 3 objetos en un mismo archivo o los 3 objetos aparte, o sea, uno por cada archivo, como ustedes quieran, no importa. ¿Listo? Voy a hacer un paréntesis aquí con estas, para mirar otras opciones de este comando, para que se pillen y de pronto las puedan incluir, o sea, a manera de investigación pues del comando como tal. Nuevamente, revolución. Caigan en cuenta aquí de algo y es que la línea es continua. ¿A qué me refiero con que sea continua? A que si ustedes ven en las uniones no tiene ningún ángulo. Mire que esto es redondeado acá, esto es redondeado aquí, aquí y acá. Entonces, mire, revolución, inicio del eje de revolución, final del eje de revolución. Bueno, listo. Fíjense algo acá. Hay una parte aquí que dice deformable. Recuerden que eso les sale a ustedes aquí entre paréntesis. Si ustedes chulean ahí donde dice deformable, lo voy a dejar así como viene con 10 puntos de control y le digo círculo completo. Listo. Hasta ahí ninguna novedad. Salió la misma copa que teníamos ahorita. ¿Cuál es la diferencia de que sea deformable con respecto a lo anterior? Que si yo le doy clic a esto y activo puntos de control, mire lo que pasa. Entonces, ¿qué sucede allí? Yo puedo coger, por ejemplo, estos puntitos de control que hay aquí, saquemos estos de acá, voy a ir a la vista frontal y voy a coger rotar. Entonces le doy clic ahí y mire lo que va a hacer. Clic y roto. Y mire, cuando voy deformando aquí, mire lo que va sucediendo acá. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una jarra y si necesito sacarle el piquito de la jarra, entonces hago esto. ¿Listo? Ahora, otra opción de ese comando. Todo esto que ustedes ven aquí están en los videos esos de tutoriales. Entonces, otra opción. Vengo acá. Mire que aquí hay un polígono en forma de estrella. Yo le digo que sea de 5 puntas. Él me pide seleccionar el centro de la estrella, este de aquí. Voy a avanzar hasta acá.
clic y arrastro hacia adentro. ¿Sí? Ahí tengo una estrellita. Entonces ahora, en Windows, si ustedes le dan clic derecho al comando revolución, van a obtener un comando, una variación del comando que se llama revolución por carril. En Mac, el comando está por aparte. Entonces, ustedes se meten aquí en Windows, clic derecho sobre revolución. Y en Mac, seleccionan revolución por carril. ¿Qué hace revolución por carril? Póngale cuidado. Seleccione la curva de perfil, esta de acá. Seleccione la curva de carril, esta de acá. Ahora, inicio del eje de revolución, final del eje de revolución. Mire lo que va a suceder. ¿Listo? Por supuesto, si yo no quiero que esto me quede en punta, entonces tendría que modificar. Vamos a modificar, por ejemplo, aquí. La estrellita. Listo, ahí. Entonces ahora sí, revolución por carril. A momentico la tiro deseleccionada. Este es el carril, inicio del eje de revolución, final del eje de revolución. Entonces píllela ahí. ¿Listo? Esas son otras posibilidades que ustedes pueden generar. De hecho, en los tutoriales, no sé, no creo que sea en este. No, no es en este. Pero por ahí hay un tutorial donde, si no estoy mal, creo que es el anterior a este. Momentico. Creo que es este. Ajá, efectivamente. En este es que está el ejercicio de la copa que les estoy mostrando ahí. Lo que les acabé de mostrar. Y al final de este está el mismo ejercicio que les acabo de mostrar de la copita así en estrellita. Y también está cómo hacer un ducto de estos de aire acondicionado. Ahí se explica cómo. Sí, alcanzan a ver otros comandos ahí tal. Entonces, si pueden esta semana, de hecho, si pueden hacer todos los videos, verse todos los videos en el transcurso de esta semanita para que vayan practicando re bien, porque la próxima clase llegan hechos unos duros en Rhino. ¿Listo? Entonces, listo, muchachos. Entonces ya sabemos, tarea, traer este objeto hasta ahí, hasta donde está en este momento. Y me van a hacer 3 objetos por revolución, los que ustedes quieran. ¿Sí? Ustedes mismos van a pensar cómo hacerlos y necesito es que practiquen esas herramientas de manejo bidimensional para ir avanzando pues con el tema del manejo del programa. ¿Listo? Ronda de preguntas finales. ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, de pronto para el proceso de guardar es lo mismo que en los otros programas. Sí, aquí en este caso, si vas a guardar lo que tienes, entonces simplemente le das archivo, guardar y buscas la ubicación. Por ejemplo, acá. Listo, destornillador, guardo y listo. Mira que aquí me quedó ¿qué me hizo? Ni puse cuidado donde lo guardé, un momentico. Ah, bueno, no, sí estaba ahí en el escritorio. Dale, aquí está. Listo, entonces ya este archivito ya lo guardan y cuando lo quieran volver a abrir, simplemente le dan doble clic y listo. No hay problema, ahí siguen trabajando en ese. Vale, profe, gracias. Bien, listo. Para Gabriela, que es, digamos, la persona que todavía no tienes instalado el programa. Hola, profe. Pues acabo de bajar ¿cómo se llama? La prueba y pues hice en la clase lo que estabas haciendo.